Cuando toda Europa vivía en la oscuridad de la ignorancia, la cultura musulmana floreció en Andalucía como nunca, de la literatura hasta la música. Siempre hay gente que quiere negar esta gran influencia. Vemos cuando gobernaron los musulmanes que los habitantes de Andalucía eran religiosos. Había libertad de religión. En la etapa del Islam en Andalucía, aumentaron los números de las iglesias como la iglesia de Córdoba y el monasterio de Anlar. Los evangelios fueron leídos por los musulmanes y los cristianos. Los judíos vivían en paz con los musulmanes y tenían sus tribunales especiales con su legislación. Al contrario, y después de la reconquista cristiana, fue la Inquisición salvaje y la aniquilación de los musulmanes de Andalucía. El coronel francés Limouteski escribió: «Cayó Granada, el último estado islámico en España, 1497, y la lástima de los musulmanes allá era la más cruel en la historia. En este periodo sucedieron crímenes salvajes cometidos por la Inquisición para aniquilar España de las influencias de los musulmanes y el Islam, y el exterminio de su tradición, la cual floreció en este país durante 8 siglos. Muchos musulmanes andaluces emigraron al norte de África después de la caída de su imperio, huyendo con su libertad, su religión, de la injusticia de los cristianos españoles. El resto de los musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo o a abandonar el país. La sección de inspección se actualizó, que fue apoyado por el corte y la iglesia en cometer los terribles crímenes contra los moriscos. Decenas de decretos se habían publicado para separar estos musulmanes de su religión, su lengua, su tradición y su cultura. El cardenal Jiménez quemó decenas de miles de libros islámicos y la legislación islámica y decretó un orden real en 20 de junio 1511, en el que obligó a todos los habitantes convertidos al cristianismo recientemente a entregar sus libros árabes. Y siguiendo los decretos y los órdenes reales para prohibir la lengua árabe. Después que pasó 4 siglos a la caída de Andalucía, Napoleón envió su compañía a España, publicó un decreto 1811 para eliminar los sectores de la Inquisición. El coronel Limouteski, uno de los oficiales en la campaña francesa en España, escribió: «En 1809 estaba con el ejército francés que luchaba en España. Campaña estaba en Madrid. El emperador Napoleón había decretado un decreto para eliminar los tribunales de la Inquisición en España, sino que éste fue descuidado. Los inquisidores insistieron en matar a cada soldado francés que encontraron, vengando del emperador y su decreto contra estos tribunales salvajes, y para amanecer el ejército francés para que dejara el país. Una noche, cuando estaba andando, cruzando una calle casi vacía en Madrid, de repente aparecieron 2 hombres armados que querían matarme, pero yo me defendí. Si no hubiera pasado una campaña de nuestro ejército, habría muerto». De su ropa aparecía que son de los soldados de la Inquisición. Fue al Marchal Soult, el gobernador militar de Madrid, y le conté todo, y dijo que no es dudable que los soldados franceses muertos son víctimas de ellos, y deben castigarse ejecutando el decreto del emperador, y que fuera yo con 1000 soldados y 4 cañones para atacar al monasterio de estos tribunales. Los soldados franceses entraron al monasterio y empezaron a buscar lugares de tortura, pero sin ningún resultado. Decidimos salir del monasterio después de muchos juramentos de los monjes que no hay nada en él. El soldado de Lel me dijo: «El coronel me permitiera que diría algo,
que nuestra misión no ha terminado todavía. Dijo: quiero buscar en el suelo de esta habitación, que mi corazón me dice que el secreto está debajo. En este momento, los monjes se miraron con quietud y yo le permití al soldado para hacer lo que quería. Los soldados empezaron a lanzar a las alfombras las que estaban sobre el suelo. Les ordenó desparramar mucha agua al suelo en cada habitación, hasta que el agua se centró en una habitación. El soldado Delel aplaudió de alegría y dijo: esta es la puerta. Miramos para ver una puerta en el suelo y los soldados empezaron a romper la puerta con sus fusiles. Se abrió la puerta y nos apareció una escalera que conducía abajo. Bajé la escalera y me siguieron los soldados llevando sus espaldas hasta que llegamos a una habitación muy grande. Es la aula del tribunal. En su centro había una columna de mármol. En ella había un anillo de hierro atando por cadenas para que se cadenen los condenados inocentes. Delante de la columna se ponía la terraza de los jefes del tribunal de la Inquisición. Desviamos a las aulas de la tortura y el desgarro de los cuerpos humanos, las que extendieron a un lugar muy grande debajo del suelo, en las que vi lo que me provocó, lo que me hizo sentir escalofrío en mi cuerpo y lo que me dio asco en toda mi vida. Vimos a una habitación pequeña con el tamaño del cuerpo humano. De estas eran verticales y otros eran horizontales. El prisionero se quedaba en las habitaciones verticales en pie durante el periodo de su castigo, pero de las horizontales se quedaba acostado hasta la muerte. Los cadáveres se quedaban hasta descomponerse y descubrimos esqueletos todavía estaban condenados. Encontramos un método de tortura. En este la víctima fue inmovilizada y luego dejaban gotear agua para su garganta hasta casi ahogarse. Y otro método de tortura que se llamaba Virgen de Hierro. En él, las puertas al igual que el espaldar tenía púas largas y afiladas. Forzada a la víctima a pararse dentro del aparato. Al cerrarse las puertas, las púas penetraron el cuerpo. Pero no mataban de inmediato al acusado, pues estaban fijados de tal forma que no lesionaban órganos vitales, así prolongándose la tortura hasta causar, con el andar del reloj, una muerte vilmente cruel. Se agravaba todavía más la tortura al abrirse y cerrarse las puertas sobre la víctima más de una vez. Cuando los habitantes de Madrid los vieron, fueron al monasterio y mataron a todos los inquisidores. El poeta dice: cuando gobernamos justificamos en la zona, y cuando gobernasteis habían baños de sangre. Nos satisfecha esta diferencia, porque con los hechos conoces la persona. Preparado y presentado por Yomna Mahmoud y el ingeniero de sonido Yasser Abderrahman.